Hoy les voy a presentar sobre esotropía congénita. Esto pues es un término utilizado para describir la aparición de una desviación convergente en una etapa temprana de la vida de un niño. Aún así, pues no es el término ideal, sino la literatura nos indica que el término correcto a utilizar sería una esotropia de aparición temprana, ¿sí? Ya que esta desviación no aparece desde el nacimiento, sino eh, se hace evidente ya después de los 3 meses de edad. En lo que es el examen físico del paciente hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. El primero siendo la observación de la postura de la cabeza, la agudeza visual, la prueba de cobertura o cover test, la desviación ocular incluida la medición del tamaño, ¿verdad? De la desviación. Los movimientos extraoculares, tanto versiones como aducciones, la refracción cicloplégica, evaluación del disco, mácula y retina y observación de los párpados y apertura palpebral. También hay que considerar una evaluación sistémica según los síntomas que se manifiestan en el paciente. Empezando con una observación de la postura de la cabeza, pues algunas variedades de esotropia, ¿verdad? De aparición temprana, por no decir esotropia congénita. Esto tendría, en estos pacientes pues tendrán una posición anómala de la cabeza porque giran la cara para fijar el ojo en aducción, como se puede ver aquí en esta imagen a la par, ¿verdad? Un pacientito o paciente con una posición anómala de la cabecita, no está recta, sino gira en la cabeza para poder fijar el ojito. También en estos pacientes donde se observa la posición anómala, pues se dan más en pacientes con nistagmos, ¿verdad? O en casos de parálisis del sexto nervio donde la abducción es deficiente. Otra parte del examen físico sería el test de agudeza visual. Sí, aquí pues se puede dividir en dos tipos, ya sea subjetivo o objetivo. En el subjetivo, pues aquí se utiliza con mayor frecuencia en pacientes mayores, ya que con ellos pues se le pide que identifiquen letras, imágenes o símbolos de tamaño decreciente hasta alcanzar un umbral. Y en lo que es el test objetivo, pues el examinador realiza una evaluación de la respuesta a un estímulo, y aquí se da más en niños que en adultos, ¿verdad? La estabilidad de la fijación durante la prueba de cobertura o la objeción a la oclusión del ojo fijador pueden proporcionar información importante sobre la agudeza de este paciente. También la evaluación de la preferencia de fijación y la capacidad para mantener la fijación después de eliminar la oclusión puede dar una indicación si la visión es igual entre ambos ojos. Luego tenemos la prueba de cobertura o el cover test. Aquí, pues, si es un niño que coopera con la evaluación, pues se puede cubrir el ojo, con lo cual mira mejor, y esto puede provocar una variedad de reacciones que van desde el llanto hasta el intento de eliminar la oclusión, ¿verdad? Porque pues, es el ojito con quien ellos miran mejor, entonces al momento de ocluir o obstruir ese vía, ya no pueden ver y se empiezan a quejar. En pacientes que presentan con una ambliopía mínima o tienen una visión más o menos igual en ambos ojos, pues con ellos no habrá mayor problema al momento de ocluir la vista, ocluir el ojito. Bueno, la observación de la velocidad de la fijación del ojo que no fija después de ocluir el ojito fijador, entonces esto nos da una idea más o menos del nivel de visión que tiene. Un movimiento rápido de fijación foveal se puede comparar con un movimiento de búsqueda. De igual forma, si el paciente no muestra preferencia para la fijación con un ojo, se puede inferir que el nivel de visión es igual para ambos ojitos.
Luego tenemos la medición de la desviación ocular. Esta es la forma convencional de hacer esta medición, es con el uso de prismas, ¿verdad? Ya que esto ayuda a neutralizar la desviación y se registra como una prueba de cobertura de prisma alternativa. Solo se debe medirse para fijación cercana en niños pequeños. Siempre se debe asegurar que los prismas se mantengan en la posición correctamente calibrada para garantizar que se logra una medición precisa, ¿verdad? Si no es posible realizar una prueba de cobertura del prisma, entonces la estimulación de la desviación utilizando el reflejo de la luz de la córnea podría ser una forma de realizar este medida, ¿verdad? O sea, se pone el foco de luz o intenta que el paciente mira fijamente hacia enfrente, se coloca la fuente de luz enfrente y en medio del paciente y se toma la medida de donde se mira el reflejo sobre la córnea en relación a su posición pupilar. Luego tenemos los movimientos extraoculares, ¿verdad? Aquí pues hay que asegurar que hay una gama completa de movimientos, especialmente porque puede parecer que muestran una reducción significativa del movimiento lateral, ¿verdad? Entonces, también hay que hacer la distinción entre esotropia congénita y parálisis bilateral del sexto par. Este es vital para poder garantizar que no se pasa por alto ninguna investigación requerida o pues no se hace falta el manejo o la aplicación de algún procedimiento adecuado. Entonces, hay dos técnicas que se puede utilizar para diferenciar estas dos condiciones, ¿verdad? Si es un parálisis o esotropia. El primero es la oclusión de un ojo mostrará que el estrabismo congénito contiene abducción total. Sin embargo, la parálisis del sexto nervio no lo hará, ¿verdad? Y tenemos la prueba del balance del bebé. Se gira al niño para inducir el reflejo vestíbulo ocular. Y en caso del estrabismo congénito, pues la abducción será completa, a diferencia de la parálisis del sexto nervio. Las abducciones pueden ser difíciles de provocar, especialmente cuando un niño se opone a la oclusión. Es importante en algún momento durante el cuidado del niño evaluar sus respuestas a un tambor de nistagmo óptico cinético. El uso de estos estímulos cuando se presenta monocularmente puede ser útil en el diagnóstico de desviación vertical disociada. Luego tenemos la refracción psicopléjica. Todos los niños con algún tipo de desviación ocular deben tener esta refracción, ¿sí? Y se debe considerar el uso de la concentración adecuado en este agente. Hay que considerar siempre el equilibrio entre una cicloplegia efectiva y una posible toxicidad. Y pues también considerar que el uso de estas gotas pues, nos permite un adecuado examen del fondo de ojo. Solo se deben prescribir gafas cuando existe un astigmatismo importante. La literatura menciona un aumento o una dioptría mayor a 1 con ejes diferenciados en cada ojo, ¿verdad? También si el paciente presenta con anisometropía o incluso una hipermetropía excesiva, donde hay una diferencia de más 2 dioptrías entre los dos ojos. Entre el examen físico, pues también la evaluación del disco, mácula y retina, ¿verdad? Es más probable que en estos pacientes se presenta con un fondo de ojo normal, sin embargo, siempre se debe realizar de manera que no se pasan por alta anomalías graves, ¿verdad? Y en este examen, pues el estándar de oro es el uso de la oftalmoscopía indirecta. Luego tenemos la observación del párpado y la fisura palpebral, ¿verdad? Hay que descartar la presencia de alguna otra patología o síndrome, como ejemplo el que es el síndrome de Duane, ¿ya? Y en el examen sistémico, pues si el examen ocular es atípico y los padres expresan inquietudes sobre el estado general de su hijo, o si existe preocupación de que el diagnóstico sea una parálisis bilateral del sexto par, entonces se debe realizar un examen sistémico y referir a un especialista adecuado según lo que se encuentra, ¿verdad? Entonces, aquí en este diagrama de flujo tenemos un esquema para poder tomar decisiones diagnósticos, ¿verdad?
Empezando aquí, donde se pregunta si el niño se presenta con esotropía en su primer año de vida, ¿verdad? Si es algo notable que los papás se notan. Eh, como sale en el momento de hacer la prueba cover on cover, ¿verdad? Si no tiene esotropía, entonces no hay acción y simplemente se da un seguimiento conforme se necesita. Si sí hay esotropia, ¿verdad? Entonces hay que ver si los movimientos están, si los movimientos se dan al momento de ocluir o hacer la prueba de girar la cabeza, ¿verdad? En dado caso de que sí, pues probablemente sea una esotropia de inicio temprano, ¿verdad? Si es no, hay que también evaluar otras cosas como la función de los párpados, si hay algún problema al momento de cerrar los párpados, si hay una retracción del globo con los movimientos oculares, ¿verdad? Entonces nos da diferentes diagnósticos, ya sea un parálisis del sexto nervio, un síndrome de Möbius o síndrome de Duane's. En el manejo de esotropia del inicio temprano, pues la primera y más importante parte del tratamiento es garantizar que se haya realizado el diagnóstico correcto, ¿verdad? Una vez que se ha excluido el síndrome de retracción de Duane o de alguna otra patología o parálisis, entonces ya se puede clasificar como una esotropia de operación temprano, un síndrome de ciancia o incluso un síndrome de bloqueo de nistagmos. También en lo que es el manejo tenemos la evaluación y cuidados prooperatorios, pues aquí en la evaluación todavía existe una controversia, ¿verdad?, sobre el tratamiento. En particular, pues se dicen que estos pueden variar desde cuando está indicada la cirugía, evaluación y los cuidados preoperatorios, considerando también el tipo de operación y el uso de algún ayudante como es la toxina botulínica, ¿verdad? En lo que es la evaluación y cuidados pre-ops, pues hay que considerar el uso de gafas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que en niños pacientes, en niños, pues tienen una cara muy pequeña, sin un puente de nariz real, lo que le dificulta el uso de lentes, ¿verdad? También tienden a irritarse atrás de las orejas y simplemente no toleran el uso de lentes. Si existe una indicación definitiva como una refracción desigual o un astigmatismo significativo, pues y aquí lo ideal sería el uso de lentes siempre y cuando se manda con un optometrista pediátrico o un oftalmólogo pediátrico bien calificado, ¿verdad? Para que se pueda hacer adecuadamente la prueba y luego la receta para los lentes necesarios. En lo que es el momento de la cirugía, entonces aquí hay dos escuelas, por decirlo así, dos pensamientos en la literatura. El primero es la cirugía temprana o la cirugía tardía. En el temprano, pues se ha mostrado que la alienación temprana puede estar asociada con el desarrollo de respuestas binoculares rudimentarias o buenas, ¿verdad? Mientras que la cirugía tardía es posible obtener mediciones más precisas y aquí, entre más tiempo se espera, pues se logra que todos los componentes de la esotropía de inicio temprano se pueden tratar con una solo cirugía y no estar haciendo varias cirugías durante su crecimiento, ¿verdad? Durante su etapa de vida. Hablando un poquito de la toxina botulínica, hay un grupo, hay ciertos autores, ¿verdad?, que se ha demostrado que un porcentaje significativo de los niños con esta inyección han alcanzado altos grados de función binocular después de la aplicación del mismo, ¿verdad? Entre los riesgos y beneficios del tratamiento, pues
La literatura menciona que la intervención temprana, ya sea con inyección de toxina botulínica o intervención quirúrgica, tiene el potencial de desarrollar la binocular que, aunque cruda, puede permitir el mantenimiento del eje visual paralelo a largo plazo. Sin embargo, la intervención temprana puede llevar un mayor número de operaciones quirúrgicas a lo largo de la vida del niño, ¿verdad? Eh, También con el punto de con el punto estética, ¿verdad? Que el paciente se mira bien. Ahora, una vez que el ángulo de desviación es pequeño, los padres pueden considerar que el tratamiento está completo y por lo tanto ya no dan un seguimiento y estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar ambliopía porque ya no tienen ningún impulso visual para alternar la fijación, ¿sí? Por lo tanto, es siempre importante realizar un seguimiento estrecho de su orientamiento visual hasta que se completan las conexiones entre el ojo y la corteza visual. Recordar siempre que no es posible realizar un examen preciso en pacientes menores de 12 meses, por lo que es posible que se pasan por alto las desviaciones verticales, las sobreacciones del oblicuo inferior o la presencia también de un DVD. Entre unos beneficios, pues el primero es que al intervenir en una etapa temprana, hay una mejora de la alineación ocular y la consiguiente mejora del funcionamiento psicosocial del niño, ¿verdad? Las intervenciones quirúrgicas a una edad más avanzada, pues esto tiene como objetivo corregir todas las desviaciones, patrones y complicaciones en una sola operación y pues no lleva de que hay un mayor número de operaciones en estos pacientes, ¿verdad? En dado caso que si el niño es capaz de cooperar, pues estos procedimientos posteriores pueden realizarse utilizando suturas ajustables.